tarde. Siendo las 15 horas con 18 minutos del día 23 de marzo del año 2023, damos inicio a la sesión pública de resolución por videoconferencia, que fue convocada con la debida oportunidad de conformidad a lo expuesto por los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, sus correlativos 8, fracción séptima, 21, fracción tercera, 22, 23 y 24 del reglamento interno que rige a este órgano jurisdiccional. Funge como secretario general de acuerdos por el Ministerio de Ley el secretario relator Manuel de Jesús Rizo Macías, a quien le solicito proceda por favor a verificar la existencia de quórum legal. Con gusto, magistrado presidente. Doy fe que se encuentran conectados vía remota a esta sesión por videoconferencia en la plataforma denominada Zoom, la magistrada Liliana Alférez Castro y el magistrado Eduardo Bernal Quesada, ambos por Ministerio de Ley. Y con la presencia de usted, magistrado, hago constar que hay suficiente quórum para sesionar en términos del artículo 13 de la Ley Orgánica del Tribunal. Muy bien. Muchas gracias, secretario. En vista de lo anterior, y al contar con la asistencia remota de la magistrada y los magistrados necesarios para sesionar válidamente, por ende, verificada la existencia de quórum legal e instalada la presente sesión pública de resolución, en la cual todos los acuerdos que se tomen tendrán plena validez legal. Secretario, por favor, si dar cuenta con el orden de día propuesto para esta sesión. Sí, magistrado. Se tienen programados para ser discutidos en esta sesión pública de resolución 3 asuntos jurisdiccionales, cuyas partes interesadas se precisaron en la convocatoria respectiva a la que se le dio publicidad en los lugares que establece la ley, así como en la página web de este órgano jurisdiccional. Es todo lo programado para esta sesión, magistrado presidente, magistrada, magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, ¿está a su consideración? Si no hay intervenciones, por favor, secretario, tome la votación nominal correspondiente. Desde luego, magistrado presidente. Magistrada por Ministerio de Ley, Liliana Alférez Castro. A favor. Magistrado por Ministerio de Ley, Ramón Eduardo Bernal Quesada. A favor. Magistrado Tomás Vargas Suárez. A favor. Magistrado presidente, registro 3 votos a favor. Gracias, secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que el orden del día propuesto fue aprobado por unanimidad de votos. Sí, magistrado, así lo registro. Gracias, secretario. En razón de que el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 156, diagonal 2022, en donde se encuentra resuelto el fondo en sentencia firme con efectos de cosa juzgada, teniendo pendiente culminar su ejecución y el medio de impugnación del mismo tipo 173, diagonal 2022, que trata del cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el diverso 6, diagonal 2023, donde esta la consideró como parte del cumplimiento de la resolución definitiva de mérito. Por tal motivo, con el ánimo de dar un orden procesal, propongo se dé cuenta y someter a votación de este pleno, en primer lugar, el juicio 156, diagonal 2022, donde, como ya lo dije, obra la sentencia definitiva pronunciada por este tribunal y el objeto de culminar su ejecución. Posterior a ello, la relativa a la considerada por la Sala Regional Guadalajara como parte del cumplimiento de la primera, es decir, aquellas que se dictará en el sumario 173, diagonal 2022. Les pregunto en votación económica si están de acuerdo con lo anterior. Muchas gracias. Vista la votación por unanimidad, se aprueba dar cuenta en los términos propuestos. Le pido, por favor, secretario, tome nota de ello. Así es, magistrado, tomo nota. Gracias, secretario. Visto lo anterior, y en razón de que los 3 asuntos listados en la convocatoria respectiva se encuentran en la ponencia a cargo del magistrado por Ministerio de Ley,
Ramón Eduardo Bernal Quesada, le cedo el uso de la voz, magistrado, para que nos exponga sus proyectos de resolución. Gracias, presidente. Atendiendo a ello, solicito la colaboración de la secretaria relatora, Carmen Díaz Cortés. Con gusto y con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrados. Doy cuenta del proyecto para resolver el incidente de cumplimiento de la sentencia dictada el 11 de agosto de este año en el juicio ciudadano número 156 de 2022, promovido por la parte actora en el presente juicio. En el proyecto se verifica el cumplimiento con lo ordenado en la sentencia definitiva y precisado en la incidental en cuanto a la fundamentación y motivación del acto impugnado, tomando como base la doctrina desarrollada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en torno a las diferentes formas en que se satisface la fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 constitucional, de acuerdo a las características o naturaleza de los actos de autoridad. En este orden de ideas, en la propuesta se determina que el acuerdo legislativo emitido en cumplimiento encuentra justificación en la facultad que ejerce la Asamblea del Congreso, en el marco de las atribuciones que le confiere su ley orgánica, por lo que para su emisión cuenta con mayor discrecionalidad, atendiendo a la naturaleza soberana de ese acto legislativo. Además, para observar el principio de legalidad, no requiere exponer razones precisas y concretas que llevaron a la autoridad a tomar la decisión, adicionales a las que sostuvo para establecer el mecanismo para determinar el orden y qué grupos o representaciones parlamentarias presidirán la mesa directiva del Congreso del Estado. Situación que necesitaba ser jurídicamente regulada, tomando en cuenta la totalidad de los grupos parlamentarios, entre ellos al partido Hagamos, conforme a la normativa que razonó era la aplicable. En consecuencia, en el proyecto se propone tener por cumplida la sentencia. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Le agradezco la relatoría, abogada. Magistrada, magistrado, ¿está en su consideración el proyecto que nos expone la abogada? Si no hay intervención alguna, por favor, secretario, tome la votación. Con gusto, magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley, Liliana Alférez Castro. A favor. Magistrado por Ministerio de Ley, Ramón Eduardo Bernal Quesada. A favor. Magistrado presidente, Tomás Vargas Suárez. Con el proyecto de cuenta. Magistrado, registro 3 votos a favor. Gracias, secretario. Vista la votación emitida, registra en el acta de sesión que el incidente de cumplimiento de sentencia identificado con el número de registro JS-156/2022 fue aprobado por unanimidad de votos. Sí, magistrado, así lo registro. Por favor, relatora, continúe con las otras dos cuentas. Con gusto. Doy cuenta con el proyecto para resolver el juicio ciudadano 173 de 2022, en el cual se impugna un acuerdo legislativo en que se aprobó el orden en que los grupos parlamentarios que integran el Congreso del Estado de Jalisco presidirán la mesa directiva a partir del cuarto periodo de la legislatura. En cumplimiento a la sentencia de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitida en el juicio ciudadano SG-JDC-6/2023. En el proyecto se verifica si la fundamentación y motivación que sustentan al acuerdo impugnado es acorde con lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, en los términos ordenados por este órgano jurisdiccional, en la sentencia del JDC-156/2022. Tomando como base la doctrina desarrollada por la Sala Superior de dicho Tribunal Federal en torno a las diferentes formas en que se satisface la fundamentación y motivación de acuerdo a las características o naturaleza de los actos de autoridad. En este orden de ideas, en la propuesta se determina que la Asamblea del Congreso ejerció razonable y justificadamente sus facultades soberanas en el marco de las atribuciones que le confiere su ley orgánica, y por ello no requiere exponer razones precisas y concretas que la llevaron a tomar su decisión, por lo que la fundamentación y motivación que sustentan el acuerdo legislativo impugnado es acorde con lo dispuesto por el artículo 16 constitucional. Por otra parte, en observancia al principio de exhaustividad, en el proyecto se analizan los agravios hechos valer en el juicio, de los cuales 9 resultaron ser inoperantes, toda vez que en lo sustancial descansan en que el acuerdo legislativo impugnado es violatorio del principio de legalidad,
por lo cual no cumple con lo que fue ordenado en el juicio ciudadano JDC 156 de 2022. Argumentos que fueron desestimados en el análisis realizado conforme al fallo de la Sala Regional Guadalajara. Por su parte, resulta inatendible el agravio relacionado con el desacato de una ejecutoria dictada por la referida Sala Regional, pues este Tribunal Electoral no puede conocer ni pronunciarse sobre el cumplimiento de una resolución que no le es propia. En consecuencia, en el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado en lo que fue materia de impugnación. Es la cuenta por lo que toca a este medio de impugnación, magistrado presidente. Adelante. Doy cuenta con el proyecto para resolver el juicio ciudadanos 1 de este año, en el cual se impugna un acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en el que se determinó la improcedencia de un recurso de queja por considerar que la presentación del mismo fue extemporánea. En el proyecto se analiza que del escrito de queja no se advierte de forma indubitable que los promoventes tuvieron conocimiento previo de los hechos que denunciaron, por lo cual, privilegiando el principio de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, debe atenerse a la fecha que ellos mismos manifestaron en su escrito de queja. En tal sentido, se considera que el medio de impugnación intrapartidista fue presentado de forma oportuna. En consecuencia, se propone revocar el acuerdo impugnado para los efectos precisados en el fallo. Son las cuentas, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Le agradezco su contribución a la sesión en curso. Magistrada, magistrados, están los proyectos a su arbitrio judicial. ¿Tiene algún comentario respecto de ellos? ¿No hay comentarios? Por favor, secretario, tome la votación. Con gusto, magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley, Liliana Alférez Castro. Magistrada. A favor de los dos proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley, Ramón Eduardo Bernal Quesada. Con los proyectos. Magistrado presidente, Tomás Vargas Suárez. En consonancia con los dos proyectos. Magistrado, registro 3 votos a favor. Muy bien, muchas gracias, secretario. Vista la votación emitida, registre en el acta de sesión que los proyectos de resolución en los expedientes identificados con números de registro JS-173/2022 y JS-001/2023 fueron aprobados por unanimidad de votos. Sí, magistrado, así lo registro. Gracias, secretario. Discutidos y resueltos los asuntos listados en la convocatoria respectiva y visto el resultado de la votación sobre los proyectos de resolución presentados con los que se ha dado cuenta ante la Secretaría General de Acuerdos, se elevan a la categoría de sentencia, ordenando glosar los mismos a su expediente respectivo, previa firma de la magistrada y los magistrados que intervenimos en esta sesión, debiendo cumplir en todos sus términos con las resoluciones de cuenta, cuyos puntos resolutivos deberán asentarse en el acta que se levante con motivo de esta sesión por videoconferencia. Tomo nota, magistrado. Gracias, secretario. Agotado el orden del día que fue aprobado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 24, fracción décima del reglamento interno, siendo las 15:31 del día 23 de marzo del año 2023, se da por concluida la presente sesión de resolución por videoconferencia a la que fuimos todos oportunamente convocados. Les agradezco su participación. Que tengan muy buena tarde. Gracias. Buenas Buenas tardes. Buenas tardes.